Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Y yo quiero que juntos entremos a esta aventura de la palabra del Señor, porque estudiar la palabra del Señor es una aventura diaria, es una aventura. Si usted acostumbra a leer constantemente la palabra, va a darse cuenta de qué le hablo. Sabe, le doy una noticia: la palabra del Señor está viva, está viva. Cuando usted lee la Biblia, toma el mensaje del día de hoy. La Biblia dice: nuevas son las misericordias de nuestro Señor cada mañana. Así que usted toma un versículo hoy y mañana lo lee. El mismo versículo trae un mensaje diferente. Sabe, en la mañana me puse muy nervioso porque el predicador de la mañana tocó mis versículos. Yo dije: no, si Pedro era mío el día de hoy. Yo hablé con Pedro y estábamos de acuerdo. El hermano Pedro, no es el que el hermano Pedro, Pedro el apóstol. No, Pedrito canta. Yo hablo de Pedro el apóstol. Yo dije: no, y mi hermano Francisco está hablando del mismo Pedro que yo. Y de la barca de Pilón. Y de que se abajó del agua. Dije: no, ya no me dejó nada. No me dejó nada. Y sabe, me puse a pensar. Y yo dentro de mí traigo mi historia y dije: no, él habló de Pedro, pero no tocó lo que el Señor puso en mi corazón. Y lo único que tengo que hacer es ser sensible y decirle: gracias, Señor, porque tu misma palabra nos habla de muchas maneras. Y en la historia de Pedro, yo creo que pudiéramos hasta parafrasearla, porque usted sabe que este libro o este Evangelio de San Mateo, capítulo 14, nos habla a nosotros de la historia de Pedro, donde estaban en la barca. En el versículo 22 dice que ellos enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él. Jesús se quedó y los hizo entrar a la barca e ir delante de él. O sea, adelántense, vayan. Qué curioso, nunca le preguntaron a Jesús: ¿y cómo nos vas a seguir? Quizás ellos esperaban que alguna otra barca le diera un ray. Imagínense a Jesús de ray. Hey. No sé qué pensarían, pero ellos se adelantaron, se fueron y fueron adelante, como Jesús le dijo: obedientes, adelántense, vayan adelante. Y él se quedó y buscó la presencia de Dios a través de la oración. Entonces la historia nos dice que ellos se fueron hacia adentro. Ellos iban hacia la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él despidió a la multitud y dijo: bueno, después de hablar con la multitud, despedir una multitud. ¿Sabe lo que es despedir una multitud? Yo he visto, nosotros tenemos quejas muy pequeñas, hermano. Somos muy poquitos aquí. A lo mucho, cuando más se congrega, nos congregamos 120 a lo mucho, pero hay iglesias de 5,000 personas, de 10,000 personas. Y he visto gente quejándose y decir: no, es que yo ya no voy a esa iglesia porque el pastor no me saluda. Oye, son 5,000, tenle compasión al pastor. Si se para en la puerta a despedir a 5,000 de saludo, de abrazo y de bendición, ahí se va a pasar toda la noche. Ahora, imagine a Jesús despidiendo la multitud. Dice que la estaba despidiendo. Que les vaya bien, Dios con ustedes, confíen en papá Dios, Él tiene el control. Imagínense. Entonces, no sé cuánto se tardó, pero tomó un tiempo. Después de ello toma su tiempo para ir a orar y buscar la presencia del Señor. La reflexión que nos dice mi hermano es sobre las vigilias, porque él fue a la tercera vigilia donde estaba la lancha. Entonces, a donde estaba el barco, el bote, la lancha, el yate. Aquí se dice yate, ¿verdad? El yate. Tardó su tiempo porque estuvo en comunión con Dios. Entonces, cuando dice que ya despedida la multitud, cuando llegó la noche, él se quedó solo. Versículo 23, él se quedó solo después de despedir a la multitud. Y ya la barca estaba en medio del mar, pero la barca estaba siendo azotada. Versículo 24, la barca estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario, era muy fuerte el viento. Los que han andado en lancha con viento contrario, los que han andado en bote con viento contrario, saben de qué le estoy hablando. Yo pudiera preguntarle a mi hermano: ¿sabes de qué hablo cuando hablo del viento contrario en la mar? Y él va a decir: sí, mareo, desmayo y bájame de esta lancha. Es algo difícil, de verdad. Inclusive las olas, los vientos, el agua. Mi hermano Servando también sabe.
Sí, mi hermano Servando una vez gritó bien fuerte, dijo, lléveme a la orilla, lléveme a la orilla. Yo nunca había visto eso. Cuando llegó a la orilla, besó la tierra el hermano Servando. ¡Tierra! ¡Tierra! Y apenas tenía media hora en el agua. Pero los vientos eran contrarios, y entonces dice que los vientos estaban contrarios y las olas eran muy fuertes. Del versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia, me equivoqué, a la cuarta vigilia, es que Jesús viene a donde están ellos, a la cuarta vigilia. Jesús vino y él venía andando por el agua. ¿A dónde lo quiero llevar? Mi tema es muy diferente. Yo quiero llevarlo a usted a reflexionar a través de la palabra del Señor, que los milagros son posibles. Los milagros son posibles. Y dice en el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimos, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti aquí está el milagro, dijo el hermano, y una verdad, por las aguas, usted puede ir por las aguas, nadando, entre se ahoga y no se ahoga, se zambulle, pero usted puede ir nadando, pero sobre las aguas, esto tiene que ser un milagro. Sobre las aguas, yo quiero ir a donde tú estás, pero sobre las aguas. ¿Sabe que Pedro estaba pidiendo algo sobrenatural? Porque hasta ese momento, no había alguien que caminara sobre las aguas. Si usted dice, los tiempos de Moisés, el Señor abrió el mar para que ellos caminaran en la tierra en seco. El mar se apartó. El Jordán también con Eliseo se apartó para que él pasara en seco, pero nadie pasó por las aguas. Yo creo que si usted lleva a Jesús al tiempo de Eliseo, pues ¿para qué usa el manto? Él pasa por arriba de las aguas caminando. ¿Lo cree? ¿Para qué necesitaba abrir el mar? Él podía pasar por arriba. Pero aquí hay un milagro sobrenatural, un hecho sobrenatural. Pedro dice, yo quiero ir a donde tú estás, Jesús, y yo quiero que mandes que yo camine sobre las aguas. Un milagro sobrenatural. Cuando hablamos de milagros, déjeme continuar, ahorita voy a darle la explicación. En el versículo 29, él le dice, y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a donde estaba Jesús. Andaba sobre las aguas para ir a donde estaba Jesús. Hasta ahí voy a detener esta lectura. Todo lo demás ya lo explicaron en la mañana. Pero mire, dice la historia que allí, esta historia bíblica, este evangelio dice que él andaba sobre las aguas. Ahora, cuando nosotros hablamos de milagros, tenemos que entender que un milagro no es algo natural. Cuando usted va con un doctor y un doctor le dice, mira, esa herida la curo con 2, 3 puntadas, mucho desinfectante, un poquito de venda y en 3, 4 días está sanado. Esto no es un milagro, es un hecho natural. Hubo una curación, hubo un remedio de medicamentos, 2, 3 días después esa herida sanó. Eso no es un milagro, esa es naturaleza humana. Con los medicamentos adecuados usted obtiene la sanidad que necesita sobre esa herida, porque esto es natural, eso es natural. Entonces, entender que cuando viene un milagro, no hay una intervención humana o no hay manera de que en la naturaleza humana se pueda lograr ese acontecimiento o ese milagro. El Señor nos enseña el caso de Lázaro. Lázaro estaba en la tumba, sus propias hermanas dicen, tiene ya 4 días en la tumba, no le destapen porque huele. En la naturaleza ellas esperaban un fuerte olor, de hecho ellas dijeron hiede, o sea, un olor mucho más fuerte que es difícil de soportar. Esa es la naturaleza humana. Ellos creían que el cuerpo después de 4 días estaba en descomposición, así que por naturaleza ellos esperaban el olor fétido de un cuerpo en descomposición, naturaleza humana. ¿Dónde entra la divinidad o la presencia de Dios? Donde Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiten la piedra. Y entonces se oye la voz de Jesús diciendo, Lázaro, Lázaro. Para la gente que le rodeaba en esos momentos les parecía una locura, naturaleza humana. Les parecía una locura, ¿cómo le va a hablar a un muerto? ¿Y cómo un muerto de 4 días en la tumba le va a escuchar? O sea, esto es una locura. Para el hombre que se pierde, para el ser humano dentro de sus ámbitos naturales,
El poder del evangelio es una locura. El poder del evangelio es algo increíble. El poder del evangelio para nosotros verdaderamente, mi hermano, nos parecería imposible entender o descifrar de qué manera sucedieron los milagros. Volviendo al caso de Lázaro, cuando Jesús le habla, rompe las leyes naturales y entra la divinidad. Entra el poder sobrenatural de Dios. Y delante de todos los que creían en su ámbito natural, que el muerto debería oler, el muerto aparece enfrente de ellos vivo. Y Jesús le dice: desátenlo y denle de comer. Yo creo que Jesús tuvo ahí como un reclamo. ¿Qué pasó? 4 días sin comer son muchos. Aliméntenlo bien. ¿Por qué? Porque lo trajo de lo natural a lo sobrenatural. Le dio vida a lo que estaba muerto. Y esto es un milagro en nuestras vidas, mi hermano, que cuando la sociedad está pensando o declarando que todo está perdido, puede entrar sobre su vida lo sobrenatural, puede entrar lo divino, puede entrar la presencia de Dios. Y donde el hombre dijo no es posible para Dios, dice el libro de Lucas, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios quiere llevarnos al ámbito sobrenatural. Creer en Dios es dejar a un lado lo natural. Tratar de dejar a un lado lo natural. Le voy a hablar de las cosas naturales, hermano. Le voy a hablar de mi vida. Yo quiero enflacar, pero no dejo de comer. Si me recomienda una dieta en la que pueda comer todo lo que yo quiera y enflacar, se lo agradezco. Y usted me va a decir: qué locura. Al que come mucho engorda. Es una ley natural, ¿verdad? Estoy equivocado. Es una ley natural. Y eso está dentro de los términos de la naturaleza. A la persona, por naturaleza, queremos cosas extraordinarias, queremos una salud excelente, pero conocemos al amigo, el vecino incómodo, que es muy parrandero y va a tener por naturaleza un problema mañana o pasado en su organismo, en su hígado, porque esto es algo natural. Yo he visto muchas personas que me han dicho antes del caso, me han dicho: a mí nunca me ha pasado nada. Hace unos días le dije yo a una persona: yo te recomendaría no dejar, ya ves, nosotros los cristianos somos bien amables cuando decimos no fumes. No sé cómo le diga a usted: le estás quemando las patas al chamuco, así bien amoroso. ¿Cómo más le dicen los cristianos? Porque los cristianos tenemos mucha sabiduría para decir las cosas. ¿Mande? No la oí. Cosas como estas. Pero es muy, hermano, cuando nosotros le decimos a las personas, esa persona me dijo a mí: ¿qué te pasa? Dijo: mi padre tiene 75 años y toda su vida yo lo conocí fumando, ya ha fumado y nunca le ha pasado nada. ¿Sabe que el papá murió de efisema pulmonar, cáncer en los pulmones? Y me habla para pedirme un consejo. Estaban en dolor, estaban en duelo. Y uno tiene que decir: no debería decírtelo, pero te lo dije. Porque en el ámbito natural siempre va a haber consecuencias. Son las cosas que suceden en la naturaleza humana. Toda causa tiene efecto, toda acción tiene reacción en la naturaleza humana. Y la única manera de salir de las cosas naturales o de una siembra natural es venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, aunque la sociedad diga lo contrario, aunque el doctor hable de enfermedad, aunque el doctor diga en la naturaleza de mi cuerpo que tengo una enfermedad, yo quiero entrar en fe a tu presencia, a lo sobrenatural. Que cuando un doctor dice no se puede, entra tu mano de poder y trae sanidad y hace un milagro en mi vida. Yo quiero que me saques de lo natural y me lleves a lo sobrenatural. Dios quiere que esa fe crezca. Mire, mi hermano, Pedro dice: si eres tú, manda que yo baje de esta barca. Ahora le voy a decir, Pedro, el milagro que usted mira, Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, mas cuando vio los vientos, las olas grandes, tuvo temor y entonces empezó a hundirse. Le voy a hablar de 2 términos, pero acompáñeme y vaya conmigo a esta prédica, porque a lo mejor va a decir: como que esto es mucha ciencia ficción. Pero le voy a hablar de las cosas naturales. ¿Está de acuerdo?
cosas naturales. Investigué yo y mi esposa se reía, le dije, yo me puse a investigar. ¿Cómo Pedro en un ámbito natural pudo caminar sobre las aguas? Y me puse a investigar cuántas personas o cuántos seres vivientes pueden caminar actualmente sobre el agua. Y descubrí que sí hay. El zancudo camina por el agua. Vive y camina por el agua. Puede caminar por arriba del agua. Y me puse a investigar. Yo dije, ¿cómo puede? Porque el agua en su capa externa arriba forma una resistencia, una capa muy finita. Y el peso del zancudo es tan ligero que es incapaz de romper la capa elástica que está sobre el agua. Así que puede caminar por arriba de las aguas. ¿A dónde lo llevo? Y Pedro caminó por las aguas. Entonces, si yo busco un término, una explicación lógica y natural, tengo que decirle que en ese momento, cuando Pedro caminó por las aguas, pesaba menos que un zancudo. Y usted dice, eso ya no lo creo. Digo, para poder caminar por las aguas, entonces Pedro tenía que pesar menos que un zancudo. Pero acuérdese que lo que le estoy diciendo, le estoy hablando de un ámbito natural, no en la sobrenaturalidad que Dios crea en nosotros. En lo natural, para concebir que una persona camine por las aguas, tendría que tener el peso de mínimo de un zancudo, y eso es imposible. Entonces, como no es posible, tiene que haber algo sobrenatural en la vida de Pedro, algo sobrenatural. Y cuando yo lo estaba analizando y lo estaba viendo, mire en el Evangelio de Mateo capítulo 14 del versículo 27, mi hermano, vaya conmigo allí. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y bajo esa palabra, Pedro toma la palabra y baja de la barca sin temor. ¿Está de acuerdo? Ahora lo voy a combinar las dos cosas, sin temor. Entonces, cuando baja de la barca, toda su confianza estaba puesta en Jesús. No tenía temor. Su vida estaba puesta en las manos de Jesús. Aunque los vientos estaban fuertes, su confianza estaba puesta en Jesús. Le voy a decir por qué se hundió Pedro. Porque el peso de sus problemas, porque el peso de su aflicción, porque el peso de sus miedos, cuando vio los vientos, empezó a volver a él, entonces se empezó a hundir, mi hermano. Pero mientras él se mantuvo confiando en Dios, mientras tuvo ánimo, mientras creyó en lo que Jesús le había dicho, ven Pedro, baja de la barca, mientras sus ojos estuvieron puestos en Jesús, él estuvo en un momento en lo sobrenatural, mi hermano. Pero el pensar en el problema que estaba metiéndose, en la tormenta, en las olas, la carga volvió a él. Le explico de otra manera. En el momento que Pedro pone sus ojos en Jesús, no hay peso sobre su vida. Pesaba menos que un zancudo, porque su vida estaba en las manos de Jesús. Estaba en las manos de Jesús. ¿Qué evita que a nosotros venga un milagro? El peso que traemos encima. ¿Qué evita que nosotros actúe lo sobrenatural de Dios? El peso que traemos encima. Y en esta tarde yo quiero invitarlo a usted, mi hermano, que a través de los versículos que vamos a leer, usted vaya viendo cuál es el peso que me está estorbando. ¿Qué es el peso que está sobre mi vida, que no me deja caminar en lo sobrenatural? ¿Qué es la carga que está sobre mi corazón, que no me deja ver en fe las maravillas que Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué es lo que está en mi corazón que no me deja creer completamente en las promesas que Dios le ha hecho a mi vida? Vaya conmigo rápidamente, mi hermano. Ahí en el libro de Salmos, capítulo 38, versículo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. El primer peso que puede haber en nuestra vida, que hace que nuestras vidas con poca fe se hundan en las tormentas de la vida. En el Salmo 38, versículo 4, dice la palabra del Señor: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí.
¿Por qué no podemos caminar en los hechos sobrenaturales de nuestro Dios? Porque el peso, iniquidad sobre nuestras vidas es una carga que no nos deja ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. ¿Entiende la palabra iniquidades? Cuando hablamos de pecado podemos hablar de lo externo, de las obras, de los hechos. Pero cuando hablamos de iniquidades, el Señor está hablando de algo oculto, de algo escondido, de algo que no nos hemos desprendido, de algo que está en nuestro corazón, que estamos guardando, hermano. Y eso se convierte en nuestras vidas en una carga que no nos deja ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Esto es lo que está diciendo el salmista David. Hay una carga. Le hablé en un término quizás coloquial o ilustrativo de que Pedro tenía que estar muy ligero, porque toda su vida estaba puesta en las manos de Jesús. Su confianza estaba puesta en las palabras de Jesús. Jesús le dijo, ven, y él creyó en Jesús. En ese momento sus cargas se van. Cuando él mira la tempestad, él está viendo la preocupación de las olas, los vientos. Y cuando él empieza a pensar en él mismo, quitó su confianza en Jesús. Es cuando la carga vino a su vida. El salmista David está declarando y está diciendo que todas esas cargas de iniquidad se han puesto sobre él como una carga pesada. El pecado en nuestras vidas es una carga pesada que nos hace hundirnos en las aguas, en las tempestades y apartar nuestra mirada de Jesucristo. Primera carga, segunda carga. Éxodo capítulo 18, versículos 17 y 18. Ahí está un consejo de un hombre del quien menos esperaba un consejo, pero tiene que darle un consejo a un gran varón de Dios. A un gran varón de Dios. Hay una carga que no nos deja ver el amor de Dios, la misericordia de Dios, los milagros de Dios. Éxodo capítulo 18, versículos 17 y 18. Vaya conmigo allá. Éxodo capítulo 18, versículos 17 y 18. Mire, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Versículo siguiente. Y entonces, mire lo que acontece. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Escuche, una carga que nos está asediando, hermano, para no crecer en la fe. Es que nos preocupamos demasiado. Pastor, yo tengo que trabajar, tengo que hacer el sustento de mi casa, sí, mi hermano, estoy de acuerdo. De hecho, la Biblia dice que aquel que no trabaja, eso dice la Biblia. El problema más grande es que cuando el trabajo nos hace perder las prioridades. El trabajo nos hace perder nuestra relación familiar, nos hace perder los momentos con nuestros hijos. El trabajo nos hace perder el tiempo, mi hermano, el tiempo que nosotros deberíamos tener para tener una comunión, para orar, para estudiar la palabra. Tenemos demasiada carga y nos preocupamos demasiado por el trabajo que nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos de aquel que nos da la salud, la fuerza y nos da un día nuevo cada mañana, diciéndonos, en este día nueva será mi misericordia sobre tu vida. Hay una carga, quizás de trabajo, quizás de pecado, pero de alguna manera tengo un peso que no me deja caminar sobre las aguas. Vaya conmigo a Isaías capítulo 21, versículo 3. ¿Solamente eso puede ser una carga? No. Hay personas que han guardado en su corazón cosas, mi hermano, que nadie conoce, y su corazón está guardando esos secretos. Su corazón está guardando esos acontecimientos que aún hoy en día le causan dolor. Isaías capítulo 21 versículo 3 dice la palabra del Señor, mi hermano. Allí en Isaías capítulo 21 versículo 3 dice: por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustia se ha apoderado de mí. Como angustia de mujer de parto, me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Fíjense lo que había dentro del corazón, de lo que está hablando este profeta. Hay personas que tienen angustia, dolor dentro de su corazón, y eso se convierte en una carga.
Mi hermano, antes de pensar, dice la palabra del Señor, y en Santiago dice que nuestro sí debe ser un sí o nuestro no debe ser un no, que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, mi hermano, que estemos firmes y constantes en la fe. Dice la palabra del Señor, mi hermano, como un consejo a nosotros, que echemos toda nuestra carga y nuestra ansiedad sobre de Él. Pero guardamos las angustias. Es que esto es un secreto, es que este es un dolor que yo estoy guardando, es que esta es una ofensa que me hicieron en el pasado. Alguien abusó de mí cuando era un niño, cuando era un jovencito, cuando era una jovencita, y esto nadie lo debe saber, mi hermano, pero se está convirtiendo en una angustia dentro de tu corazón. Yo no te estoy diciendo que me lo confieses a mí o me lo confíes a mí. Lo que le estoy diciendo, mi hermano, es que lo platique con Dios, que suelte esa angustia, que suelte ese dolor, que suelte esa ofensa, y que le pida al Señor que le restaure y que le quite toda carga. No podemos caminar en las aguas de la fe porque estamos cargados. Estamos cargados. Le hablé de pecado, le hablé de trabajo, le hablé de angustia. Quiero hablarle, mi hermano, de algo muy importante que necesitamos quitar de todas nuestras vidas. Mateo capítulo 23, versículo 28. Dice: pastor, ¿también de esto se puede llenar el corazón? Sí, sí. Recuerde que esta palabra que usted va a ver aquí en el Antiguo Testamento se les llamaba actores. ¿Alguien le gusta la actuación aquí? Casi no. Aquí hay buenos artistas. Se les llamaba actores. Años atrás, actores. Y ahora tenemos palabras más específicas. En el Nuevo Testamento habla palabras más específicas. Jesús. Así que vamos a Mateo, y ahí en el capítulo 23, en el versículo 28 de Mateo, capítulo 23, versículo 28, dice: así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están, no entendí, están llenos ¿de qué? Este es un freno tremendo para poder recibir los milagros. Y mi hermano, yo no estoy ni levantando mi mano ni mis dedos para condenar o para juzgar a alguien. Le estoy hablando del peso que nos hace hundirnos en los caminos de la fe. Que a veces nosotros queremos alcanzar. Señor, tu palabra me habla y me dice que todo es posible si lo puedo creer, que al que cree todo le es posible, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que aquel que cree en ti porque tú eres la resurrección y la vida. Y hablamos de fe, hablamos de confianza, pero tenemos carga que no nos deja caminar por las aguas de la fe. Nos hundimos. ¿Y qué refiere esta palabra, mi hermano? Dice: están por dentro. Eso está por dentro, no está por fuera. Aquí a la iglesia venimos, yo les he dicho varias veces con mi esposa siempre me decía a mí: es que yo ya me cansé de ser el payasito de las fiestas, porque siempre por afuera estoy riendo, pero por dentro estoy llorando. Y a veces venimos a la iglesia, mi hermano, y traemos una cara de alegría, levantamos nuestras manos, nos gozamos, cantamos juntamente con los hermanos, pero cuando salimos de la iglesia, nos subimos al carro, empezamos a hablar de los problemas que tenemos, de la angustia que tenemos, empezamos a hablar de los gritos, de las contiendas que acabamos de sufrir o que estamos sufriendo, de los problemas que tenemos con nuestros hijos dentro de nuestra casa, y empezamos a hablar. ¿Sabe qué, mi hermano? Nos convertimos en buenos religiosos, somos capaces de dar una sonrisa dentro de la iglesia, pero por dentro, mi hermano, anhelamos que Dios consuele nuestros corazones. Y esto es lo que está diciendo la palabra del Señor. Por fuera nos mostramos justos, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, como guerreros de Dios, pero por dentro nuestro corazón anhela un toque celestial, anhela una caricia del Espíritu Santo, anhela una revelación donde podamos decir: Señor, basta, voy a vivir de la misma manera dentro de la iglesia, y el gozo va a continuar en mi casa, la alegría la tendré en tu casa de oración, y esa misma alegría la tendré con mi familia. ¿Será que esto es un peso? Eso es lo que está hablando la palabra del Señor. Entonces ya tenemos 4 cosas, mi hermano. Hay un peso que nos hace hundirnos en las aguas de la fe, que es el pecado. El segundo peso es el trabajo, mi hermano. El tercer peso, las angustias que guardamos. Y el cuarto peso, mi hermano, ese peso que nos hace hundirnos es una vida doble, una vida de hipocresía, una vida de religión.
Vaya conmigo a donde nos dice Lucas capítulo 5 versículo 12. Hay personas que no escogen tener una carga, pero que se convierten en una carga que los hace hundirse cuando hablan de fe. Lucas capítulo 5 versículo 12. Este hombre está pidiéndole al Señor por un milagro, pero él está declarando algo con su boca. Y mire qué tremendo, mi hermano. Lucas capítulo 5, en el versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno, ¿de qué venía lleno? De lepra. Estaba lleno. O sea, ya no había campo para echar algo dentro de él. Él ya venía lleno. Él estaba lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No escogemos estar enfermos. Yo no sé si ahorita hiciéramos un sorteo. Por aquí tengo un poquito de cáncer. ¿Quién quiere cáncer? Y yo, ese échamelo a mí. Aquí tengo una enfermedad, falla de pulmones. ¿Quién quiere? Yo quiero falla de pulmones. No. Nadie escoge estar enfermo. Nadie escoge el dolor. Nadie escoge una deficiencia física. Esto viene a nuestras vidas. Pero quiero decirle que en medio de la enfermedad, dice la palabra del Señor, aunque la vid no dé sus frutos, ni aunque en el campo no haya ovejas en el campo, con todo, yo voy a glorificar el nombre del Señor. Yo he ido a lugares, hermano. ¿Y por qué le digo esto? Porque la enfermedad se nos convierte en una carga que no nos deja ver con los ojos de la fe, porque estoy enfermo. Ay, si Dios quisiera me hubiera sanado, pero yo estoy enfermo. Y hace días platicaba yo con un hermanito y él dice: es que tengo mi azúcar. Pues sí, es tuya, hermano. Ya la hiciste propia. Habla con el Señor y dile al doctor que te ayude y haz lo correcto. Cuida tu alimentación. Las leyes naturales nos cobran la factura. Dijo mi hermano, mi suegro Rubén, dijo: yo no sé por qué me enfermé de azúcar. ¿Será que porque en una semana me acababa yo 2 kilos de azúcar? De verdad, dijo, sí. Yo decía: no como coca porque la coca es veneno. Así que hacía sus aguas de sandía y le echaba como 4 cucharadas de azúcar y de repente le pegó la diabetes y dijo: ¿por qué? ¿Será por los 2 kilitos de azúcar que me comía? Leyes naturales que nos cobran la factura. Pero quiero hablarle de esto, mi hermano. A veces la enfermedad nos pierde y no nos deja ver por los caminos de la fe. Es que es mi enfermedad, es mi dolor, es algo que está en mí, mi hermano. Yo he ido a lugares, de verdad, hermano. Hace tiempo fui con una hermanita. Esta hermanita le pegó un cáncer, luchó mucho con el cáncer. Y estando en el hospital, cuando ya sus días estaban contados, yo fui a visitarla ahí. El cáncer le empezó a brotar tanto que empezó a hacérsele llagas y se le reventaban a esta hermanita, y del hospital toda su piel reventada, su cabecita reventada por causa del cáncer. Y cuando yo entré y dije: Señor, dame palabras para esta hermana. Dame una palabra de fortaleza, de ánimo. ¿Qué le digo? Ella sabe que sus días están contados, que 3, 4 días más y se va de este mundo. ¿Qué le digo? Y cuando yo abrí la puerta y estaba orando: Señor, dame una palabra para esa hermana. Abro la puerta y me dice: pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y yo dije: ay, hermana, pásele, pastor. ¿Sabe qué? Quiero platicarle algo. No sé por qué, pero siento que mi Dios me trae aquí en los brazos. Quiero orar por ustedes, los que se quedan, porque yo estoy segura que voy a la presencia de Dios. Mi Señor me está esperando, me ama tanto que ya me está arrullando, pastor. Tengo gozo y tengo alegría porque voy al encuentro con mi Señor. Una persona en sus últimos días de vida. Quizás, mi hermano, yo no sé lo que tú estás sufriendo, pero si tú estás mirando esa enfermedad como una carga que te aleja de la vida en fe, de caminar en fe, de verdad tienes una carga. Dios tiene el control. Dios sabe lo que estás sufriendo. Dios sabe lo que está pasando en tu vida. La palabra del Señor dice que Él nos escogió aún antes de la fundación de este mundo. Así que Él sabe lo que está pasando en tu corazón.
Pero tus ojos no se deben de apartar de la fe en Cristo Jesús. Yo sé que mi Dios está conmigo. Yo sé que mi Dios de un momento a otro va a bendecir mi vida. Dijo una persona en una ocasión, le dijeron: hey, yo no creo que tú vuelvas a caminar. Y ella dijo: yo no sé si voy a caminar aquí. Yo no sé si voy a dejar la silla de ruedas aquí. Lo único que sé y tengo en mi corazón es que un día voy a caminar. Y si no camino en este lugar, voy a caminar por las calles de oro, en el mar de cristal, allá en la presencia de Dios, porque esa es mi fe. Mi Dios es mi Señor y Él está conmigo. Si la enfermedad se te ha hecho una carga que ha apartado tu mirada de Cristo Jesús, suelta esa carga. Mi hermano, hay veces o muchas de las ocasiones en nuestra vida nosotros no tenemos el control, pero hay alguien que nos ha prometido que Él es la vida. Hay alguien que nos ha prometido misericordia. Hay alguien que nos ha dicho que Él está con nosotros. Hay alguien que nos ha dicho que todo aquel que confíe en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hay alguien que nos dice: yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, tan solo cree. Ese se llama Jesucristo, el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Confía en Él, espera en Él y Él hará, mi hermano. ¿Cuál es la carga que tú estás llevando? Mateo capítulo 13, versículo 58. Uno de los problemas que más a menudo encontramos en nuestras vidas para que no sucedan los milagros. Mateo capítulo 13, versículo 58, dice la palabra del Señor que uno de los obstáculos más grandes que hay en nosotros para que no sucedan los milagros, por los cuales cuando bajamos nuestro pie de la barca y empezamos a caminar en fe sobre las aguas, nos hundimos rápidamente, es porque en nuestras vidas hay incredulidad. Y no hizo allí muchos milagros. Entró Jesús a su pueblo, Jerusalén, y andaba Jesús mismo caminando por las calles de Jerusalén. ¿Y sabe qué pensaba la gente? Uy, este es Jesús, el hijo de José, el carpintero. Así que esperaban que Jesús los sorprendiera con una mesa, con una silla, con un banquito, pero no con un milagro. Y ellos, a causa de su incredulidad, no recibieron milagros. Es lo que dice la palabra. Dios no quería hacer milagros. Dios a eso vino. Jesús envió, el Padre envió a Jesús a este mundo para salvar a los pecadores, para sanar a los enfermos. A eso lo envió. Sí quería hacer milagros, pero la incredulidad de ellos no dejó que Jesús hiciera milagros. Mi hermano, no es el pastor que les predica, no es el evangelista que podamos invitar el que puede hacer un milagro. Los milagros vienen de Dios, mi hermano, pero los milagros son posibles cuando nosotros creemos en las promesas de Dios. Vemos por la palabra de Dios, confiamos en las promesas de Dios y vivimos hablando en fe cada una de las promesas de Dios para nuestra vida. La incredulidad se convierte en una carga que evita que los milagros lleguen a nuestra vida. Ya vamos a terminar. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. ¿Qué le estoy invitando, mi hermano? Los milagros son posibles. Dios quiere hacer milagros. Dios quiere hacer un milagro en su vida. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vaya conmigo allá. Mire lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande de nube de testigos, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asadia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso. Le voy a platicar un milagro. Primera de Samuel capítulo 1, en el versículo 10. Esta mujer estaba llena de dolor, de ofensa, de humillación. Llena, su corazón estaba lleno. Su corazón estaba angustiado. Qué tan grande era esa angustia que llegó y se presentó delante de Dios. Ya no podía, la buscaban y decían: ¿dónde está Ana? ¿Dónde está? ¿Por qué no viene a comer? ¿Por qué no se junta con los demás? Ana estaba llena de angustia. Hacían burla de ella porque hasta ese momento Ana había sido estéril.
no se le había concedido ser madre. Y en ese momento lo decidió y dijo: voy a ir a buscar a mi Dios. Y dice la palabra del Señor que derramó su corazón delante de Dios, tanto que lloraba y vituperaba, hablaba en secreto palabras. Que el sacerdote se acercó y la vio y dijo: Ana, ¿estás ebria? Y dijo que estaba borracha cuando estaba orando. Digiere tu vino, mujer. Y ella se levanta y le dice al sacerdote: no, yo no estoy ebria, yo no estoy tomando. Tengo angustia, tengo dolor, porque el Señor no me ha concedido el ser madre. Y empieza a explicar y las burlas. Estaba cargada de burlas, vituperio, críticas. ¿Qué pecado tendrá esa mujer porque no ha recibido el don de ser madre? ¿Qué pecado habrá en esa mujer que Dios la está castigando? La gente murmuraba y la gente hablaba, la gente la criticaba. Y ella se presentó delante del Señor, tomó una decisión y dijo: este es mi día. Voy a dejar todas mis cargas en las manos de Dios. No me va a importar que la gente se siga burlando y que sigan hablando de mí. Este es mi día. Por fin ella podía estar en el altar de Dios orando. Y en el versículo 10 de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10, dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amargura, decidió soltar esa amargura. Lloró delante de Dios, oró delante de Dios y dejó sus cargas delante de Dios. Hasta que Ana se decidió a soltar toda carga, se decidió a soltar toda amargura, dice la Biblia. Y Ana salió de aquel lugar, pero ya iba llena de la presencia del Espíritu de Dios. Y ya naciendo estéril por muchos años, y ya naciendo estéril y la burla del pueblo, recibió el milagro de Dios. Y Ana dio a luz un hijo, mi hermano. Dios le concedió el ser madre. Ella fue la madre de Samuel. Pero quiero decirle, cuando sucedió el milagro, cuando Ana soltó toda carga, cuando Ana dejó todo dolor, todo odio, todo lo que le lastimaba, lo dejó en el altar en la presencia de Dios, entonces el milagro vino a su vida. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cuál es la carga que hay en tu corazón? Dios quiere hacer un milagro. Dios quiere hacer milagros en tu vida, en tu familia. La causa que tú piensas que está perdida, Dios quiere obrar en misericordia en tu vida. Pero tienes que soltar cualquier carga que está apartando tu mirada de Jesús. ¿Qué es la carga que te está agobiando? Quizás, mi hermano, tú me dices: pastor, yo no tengo ninguna carga de pecado. Qué bueno, mi hermano. Yo no tengo ninguna carga. Yo estoy 100% consciente de mi tiempo de trabajo, de mi tiempo de la familia, de mi tiempo de Dios. Así que no es problema de trabajo lo que me está agobiando. Es una angustia que está en tu corazón. Quizás la enfermedad no te ha dejado ver con los ojos de la fe. Mi hermano, suelta toda carga. Termino con este versículo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ana recibió su milagro cuando descargó su corazón delante de Dios. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, y mire el consejo que nos da la palabra del Señor. Tú no tienes por qué llevar una carga. Dice la palabra del Señor que Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Ya Jesús llevó tu carga. En fe, dice el Señor, yo he llevado tus cargas a esa cruz. No tienes por qué llevar esa carga. Él te hace una promesa. Dice la palabra del Señor, mi hermano, que todo aquel que en Él ha confiado nunca ha sido avergonzado. ¿Cuál es tu carga? Le hablé de la historia de Pedro, y una historia chusca. Tendría que ser su peso muy ligero para poder caminar por las aguas. Y la verdad, mi hermano, es que ninguno de nosotros en Cristo Jesús debemos llevar una carga. El Señor nos dice: echa tu ansiedad sobre mí. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Cualquiera que sea tu carga, es una angustia, es un dolor dentro de tu corazón, es odio, es rencor dentro de tu corazón.
se ha convertido en una carga que no te deja ver el amor de Dios sobre tu vida, descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Él llevó por nosotros todas esas cargas, todas esas angustias, todas esas culpas a la cruz del Calvario, por amor a ti y a mí. Suelta tus cargas y deja que lo sobrenatural de Dios se haga real en tu vida. Hay un milagro para ti en la presencia del Señor. Póngase de pie, mi hermano, y démosle gracias a Dios. Hay un milagro para ti. Suéltalo a través de la oración, suéltalo, descansa en el Señor y deja que el Señor obre en misericordia en tu corazón. Él va a hacer algo hermoso en tu vida. Te hago la invitación, cierra tus ojos, cierra tus ojos. He dado solamente algunas de las razones por qué no llega un milagro a nuestras vidas, por qué no llega ese milagro sobrenatural que necesitamos, por qué no han llegado los cambios, por qué no has visto la mano de Dios a tu favor. Necesitas soltar toda carga en tu corazón, que esa carga que has cargado, que has llevado, no te evite caminar de la mano de Dios sobre las aguas en fe, que no te evite caminar en misericordia, que no te evite caminar de bendición en bendición. Suelta las cargas, déjalas en las manos del Señor. Cierra tus ojos, mi hermano, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús he dado tu palabra. Y quizás, mi Señor, muchos de nosotros esperamos un milagro de tu presencia. Yo necesito un milagro en mi familia, yo necesito un milagro en mis hijos. Señor, yo quiero depositar en ti esa carga que hay en mi corazón. Deposita en las manos del Señor esa carga. Quizás es una carga de preocupación. Te has preocupado tanto que no has dejado que Dios actúe a tu favor. Quizás te has angustiado tanto que no has dejado que la fe en Cristo Jesús mueva su mano poderosa sobre esa situación. Quizás te has afanado tanto por el trabajo y el Señor nos invita a no afanarnos, sino a confiar en Él. Si nosotros buscamos primeramente su reino y su justicia, todo lo que nosotros deseemos, necesitemos será añadido a nuestras vidas. Confía en el Señor. Iglesia, te invito a confiar en el Señor. Suelta tus cargas. Suelta tus cargas y en fe empieza a caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea tu carga. Cierra tus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, la he expresado en el sentir que la has puesto en mi corazón. Te pido, Señor, que tu palabra sea sazonada por tu Espíritu Santo. Habla al corazón de mis hermanos. Ministra la vida de cada hermano, de cada hermana. Ministra la situación que ellos están viviendo. Señor, el problema que ellos están presentando delante de ti. Quizás están pasando por angustia, por dolor, Señor. No lo sé, mi Dios, pero sé que tú conoces cada vida, cada mente y cada corazón. Yo te pido, Padre Santo, que extiendas tu mano de poder sobre la vida de mis hermanos, Señor, y que dé respuesta a la oración que están presentando delante de ti, que dé respuesta al clamor que ellos tienen, que en el nombre de Jesús ellos puedan descansar en tu presencia y deleitarse en tus bendiciones, mi Dios. En el nombre de Jesús, envía bendición, Señor. Que la bendición llegue a nuestros corazones, Señor, y que la paz de tu presencia sobreabunde en nuestros hogares, Padre. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y voy a hacerte una invitación mientras cantamos este canto de adoración. Puedes creer, al que cree todas las cosas le son posibles.